Mi hijo me llamó rogándome que le enviara los $40,000 que yo tenía guardados en mi cuenta, diciendo que no podía revelar el motivo. Decidí aparecer e ir hasta la casa de él para conversar y descubrí que en realidad el dinero era para el viaje de vacaciones de mi nuera asquerosa que siempre me odió. Entonces, cuando ellos estaban preparando el equipaje, yo estaba haciendo una llamada. A punto de acabar con todo. Me llamo Ofelia Méndez. Tengo 60 años. Y esa mañana de martes recibí la llamada que cambiaría todo. Era César. Mi único hijo. El hombre que crié sola después de que su padre muriera de un infarto cuando él tenía apenas 7 años. Su voz sonaba rara, cortada, como si alguien estuviera escuchando cada palabra que decía. Mamá, necesito que me transfieras el dinero que tienes guardado. Los $40,000. Hoy mismo. Por favor. Es urgente. No me dio tiempo de preguntar. Siguió hablando rápido, tropezando con las palabras. No puedo decirte para qué es. Solo confía en mí. Necesito ese dinero ahora. Si no lo consigo hoy, algo muy malo va a pasar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $40,000. Esa era toda mi vida. 30 años cosiendo vestidos de novia en un taller del centro. Levantándome a las 5 de la mañana. Tomando 3 autobuses para llegar al trabajo. Guardando cada billete. Negándome caprichos, comprando ropa usada, comiendo lo mismo toda la semana. Todo para tener esa reserva, para no depender de nadie, para no ser una carga. Le pregunté si estaba enfermo, si tenía alguna deuda, si Lucia estaba bien. Él solo repetía que no podía decirme, que por favor confiara en él, que era su madre y siempre había estado ahí para él. Y ahora me tocaba ayudarlo sin hacer preguntas. Pero su tono era extraño. Demasiado ensayado. Como si estuviera leyendo algo. Escuché un ruido de fondo. Una puerta cerrándose. Una voz femenina que decía algo que no alcancé a entender. Y entonces César cortó. Me quedé sentada en el borde de mi cama. El teléfono todavía caliente en mi mano. Afuera los pájaros cantaban. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pero dentro de mí algo gritaba que esto no estaba bien. César nunca me había pedido dinero así. Nunca tan desesperado. Nunca tan secreto. Intenté llamarlo de vuelta. No contestó. Le mandé un mensaje. No respondió. Esperé 1 hora. Nada. Entonces tomé una decisión. No iba a transferir ese dinero sin saber qué estaba pasando. Iba a ir hasta su casa. Iba a mirarlo a los ojos. Iba a exigir una explicación. Me cambié de ropa. Me puse un vestido gris que uso para salir. Tomé mi bolso. Guardé mi celular y mis documentos. Cerré la puerta de mi apartamento y bajé las escaleras despacio. Mis rodillas ya no son las mismas. Cada escalón me recuerda que tengo 60 años y que mi cuerpo está cansado. César vive al otro lado de la ciudad. En una zona donde las casas tienen rejas doradas y jardines con pasto verde. Donde los autos son nuevos y las calles están limpias. Un barrio donde yo nunca viví. Donde nunca podría vivir. Tomé 2 autobuses. El viaje duró casi 1 hora y media. Iba mirando por la ventana. Pensando. Recordando. César de niño corriendo por la casa. César adolescente ayudándome con las bolsas del mercado. César joven prometiéndome que nunca me dejaría sola. Y ahora esto. Cuando llegué a su calle el sol ya estaba alto. Hacía calor. Caminé hasta la puerta de su casa. Una casa blanca con ventanas grandes y un jardín pequeño al frente. Toqué el timbre. Esperé. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Entonces empujé la reja y descubrí que estaba abierta. Entré despacio. El jardín olía a pasto recién cortado. Había macetas con flores rojas en la entrada. Todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta. Escuché voces adentro. La voz de César. Y la voz de Lucia. Mi nuera. La mujer que siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su sala. La mujer que dejó de invitarme a las cenas familiares.
La mujer que borraba mi nombre de las conversaciones. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo primero que vi fueron bultos de viaje abiertos en medio de la sala. Ropa doblada. Zapatos. Artículos de baño. Pasajes impresos sobre la mesa del comedor. Y un folleto. Un folleto brillante con fotos de la Torre Eiffel. De calles empedradas. De viñedos. Europa. Ellos iban a Europa. Con mi dinero. Con los $40,000 que yo había guardado para mi vejez. Para mi salud. Para no morirme en un hospital público sin poder pagar ni una cama decente. César estaba de espaldas doblando una camisa. Lucia revisaba una lista en su celular. Ninguno me había visto entrar. Me quedé parada en la puerta. Inmóvil. Sintiendo como algo dentro de mí se partía en pedazos. Y entonces Lucia levantó la vista. Me vio. Y en lugar de sorprenderse o sentir vergüenza sonrió. Una sonrisa fría. Una sonrisa que decía lo que sus labios nunca se atrevieron a decir. Que yo no importaba. Que nunca había importado. César se dio vuelta y me vio parada en la puerta. Su rostro se puso blanco. Mamá, ¿qué haces aquí? Su voz temblaba. Lucia dejó el celular sobre la mesa y cruzó los brazos. No dijo nada. Solo me miraba con esos ojos oscuros llenos de desprecio. Yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que me apretaba. Que me ahogaba. Miraba los pasajes. Las ropas. Los folletos. Y entendía todo. Entendía que mi hijo me había mentido. Que me había rogado por ese dinero sabiendo que era para unas vacaciones. Para un capricho. Para que su esposa pudiera subir fotos en París y presumir ante sus amigas. Me acerqué despacio a la mesa. Tomé uno de los pasajes. Vuelo directo a Madrid. Después tren a París. 3 semanas recorriendo Europa. Hoteles de 4 estrellas. Restaurantes. Museos. Todo pagado. Todo planeado. Todo con mi dinero. Con el dinero que yo había juntado trabajando desde los 22 años. Cosiendo vestidos hasta que los dedos me sangraban. Saltándome comidas para ahorrar $10 más. Usando la misma ropa durante años. Caminando bajo la lluvia para no gastar en transporte. Levanté la vista y miré a César. Él no podía sostenerme la mirada. Bajó la cabeza como cuando era niño y rompía algo en la casa. Pero ahora no era un niño. Era un hombre de 32 años. Un hombre que había elegido mentirle a su madre. Que había inventado una emergencia. Que había usado lágrimas falsas para manipularme. Le pregunté con voz quebrada si esto era la urgencia. Si esto era la emergencia por la que no podía esperar ni un día más. Si esto era el algo terrible que iba a pasar. Lucia se adelantó. Habló antes que César pudiera abrir la boca. Ofelia, no es lo que piensas. César iba a explicarte después. Íbamos a devolverte el dinero. Es solo un préstamo. Su voz era suave pero falsa. Como miel envenenada. Yo conocía ese tono. Lo había escuchado en las cenas donde me trataba bien delante de otros, pero me ignoraba cuando estábamos solos. Lo había escuchado cuando me decía que no podía visitarlos porque estaba muy ocupada, pero subía fotos en restaurantes ese mismo día. Le pregunté cuándo pensaban devolverme $40,000. ¿Cuándo? ¿En cuántos años? ¿Con qué dinero? César intentó hablar. Mamá, yo te juro que íbamos a pagarte. En cuotas. Poco a poco. Lucia tiene un proyecto grande en la firma y cuando le paguen vamos a empezar a devolverte. Pero sus palabras sonaban huecas. Vacías. Como promesas que se las lleva el viento. Yo sabía que ese dinero nunca iba a volver. Que iban a gastarlo todo. Que iban a volver de Europa con fotos y recuerdos y deudas. Y yo iba a quedarme sin nada. Me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Las paredes de esa casa perfecta me aplastaban. Los muebles elegantes. Las lámparas de diseño. El piso brillante. Todo comprado con el sueldo de ellos, pero también con mi ayuda. ¿Cuántas veces les había dado dinero cuando recién se casaron? ¿Cuántas veces les había pagado la luz o el mercado cuando andaban cortos? ¿Cuántas veces había llevado comida a esta casa para que no tuvieran que cocinar? Y así me pagaban. Con mentiras.
Con traición. Con un viaje a Europa mientras yo contaba los días para que mi pensión alcanzara para el mes. Cerré los ojos y vinieron las memorias. César con 5 años corriendo hacia mí después de su primer día de escuela. César con 10 años ayudándome a cargar las bolsas del mercado. César con 15 años abrazándome cuando mi esposo murió y diciéndome que él iba a cuidarme siempre. César con 20 años graduándose y dedicándome su título porque yo había pagado su universidad con turnos dobles en el taller. César con 25 años presentándome a Lucia y prometiéndome que ella me iba a querer como a una madre. Todas esas memorias ahora dolían. Dolían como cuchillos clavados en el pecho. Recordé los años después de que Roberto murió. Mi esposo. El hombre que me había jurado amor eterno y se había ido a los 40 años dejándome sola con un niño. Los primeros meses no podía ni levantarme de la cama. Lloraba en silencio para que César no me escuchara. Trabajaba de día en el taller y de noche limpiaba oficinas para pagar el alquiler. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme. Mis ojos se cansaron de coser bajo luces malas. Pero nunca me rendí. Porque tenía que sacar a mi hijo adelante. Porque era lo único que me quedaba en este mundo. Le di todo. Le compré sus útiles escolares cuando otras madres no podían. Le pagué clases de inglés para que tuviera mejores oportunidades. Le di dinero para sus salidas con amigos porque no quería que se sintiera menos que los demás. Le pagué la universidad completa. Cada semestre. Cada libro. Cada pasaje. Todo salió de mis manos cansadas. De mis rodillas hinchadas. De mis ojos que ya no veían bien. Y nunca le pedí nada a cambio. Solo que me quisiera. Solo que no me olvidara. Solo que cuando yo fuera vieja y ya no pudiera trabajar él estuviera ahí para mí. Pero Lucia había cambiado todo. Desde que ella entró en la vida de César las cosas fueron diferentes. Al principio intentó ser amable conmigo. Me invitaba a almorzar. Me preguntaba por mi salud. Pero yo veía cómo me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Con lástima. Con desprecio. Como si yo fuera un estorbo. Como si mi presencia arruinara la imagen perfecta que ella quería construir. Después del matrimonio dejó de disimular. Las invitaciones se acabaron. Las llamadas se volvieron cortas. Y César empezó a alejarse. Intenté hablar con él varias veces. Le pregunté si yo había hecho algo malo. Si había dicho algo que molestara a Lucia. Él siempre decía que no. Que todo estaba bien. Que solo estaban ocupados con el trabajo. Que pronto irían a visitarme. Pero nunca lo hacían. Yo pasaba los domingos sola. Cocinaba para 2 por costumbre y terminaba comiendo sola mirando la silla vacía frente a mí. Llamaba a César y a veces ni siquiera contestaba. Cuando lo hacía la conversación duraba 3 minutos. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Abrí los ojos y los vi ahí parados frente a mí. César con las manos en los bolsillos. Lucia con los brazos cruzados. Los dos esperando que yo dijera algo. Que gritara. Que llorara. Que perdonara. Pero yo no tenía fuerzas para nada de eso. Solo sentía un cansancio profundo. Un dolor que iba más allá del cuerpo. Un dolor en el alma. En ese lugar donde guardamos el amor por nuestros hijos. Donde creemos que ese amor es invencible. Que nunca nos van a fallar. Que siempre van a estar ahí. Y descubrir que no es así duele más que cualquier enfermedad. Me levanté despacio del sofá. Doblé el pasaje que tenía en la mano y lo dejé sobre la mesa. Los miré a los dos. Y les dije con una voz que no reconocí como mía que no iba a transferir ese dinero. Que podían olvidarse de Europa. Que se olvidaran también de mí. César dio un paso hacia adelante. Mamá, por favor. Podemos hablarlo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Ya estaba saliendo de esa casa. Ya estaba dejando atrás algo que nunca iba a volver. Salí de esa casa sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Escuché que César me llamaba desde la puerta. Mamá, espera. Mamá, por favor. Pero no me detuve. No podía detenerme. Si lo hacía iba a derrumbarme ahí mismo en medio de la calle. Caminé 2 cuadras hasta la parada del autobús. Me senté en la banca de metal caliente.
El sol me quemaba la cabeza. Tenía sed. Tenía ganas de llorar. Pero las lágrimas no salían. Se quedaban atoradas en algún lugar de mi pecho, apretando hasta que no podía respirar bien. El autobús llegó después de 20 minutos. Subí despacio. Le di las monedas al conductor. Me senté al fondo junto a una ventana sucia. El bus arrancó y yo miré por el vidrio cómo la casa de César se hacía cada vez más pequeña, más lejana, como si fuera un sueño del que estaba despertando. Un sueño que había durado 32 años y que ahora se convertía en pesadilla. Apoyé la cabeza contra el vidrio. Cerré los ojos. Y dejé que el movimiento del autobús me meciera como cuando César era bebé y yo lo cargaba para que se durmiera. Llegué a mi apartamento cuando ya estaba oscureciendo. Subí las escaleras agarrándome del pasamanos. Abrí la puerta. Todo estaba como lo había dejado en la mañana. La cama sin hacer. La taza de café vacía en la mesa. La planta en la ventana. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la misma mujer que había salido de ahí hace horas. Esa mujer todavía creía que su hijo la amaba, que la necesitaba, que nunca le haría daño. Pero esa mujer ya no existía. Me quité los zapatos. Me senté en el borde de la cama. Y entonces sonó el teléfono. Era César. Dejé que sonara. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez más. 10 llamadas seguidas. Después empezaron los mensajes. Mamá, contéstame por favor. Mamá, perdóname. Mamá, necesito hablar contigo. Fue un error. No queríamos hacerte daño. Lucia dice que podemos esperar para el viaje. Que no es urgente. Mamá, por favor, no me ignores. Leí cada mensaje. Cada súplica. Cada promesa vacía. Y no respondí ninguno. Puse el teléfono en silencio. Lo dejé sobre la mesa. Y me acosté mirando el techo. Las sombras de la noche llenaban mi cuarto. Afuera escuchaba el ruido de los autos. Las voces de los vecinos. La vida seguía normal para todos. Pero para mí algo se había terminado. Algo se había roto tan profundo que sabía que nunca iba a poder arreglarse. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido. Como si hubiera peleado contra algo invisible toda la noche. Me levanté. Me preparé un café. Me senté junto a la ventana. Y entonces tocaron la puerta. Era temprano. Apenas las 7 de la mañana. Miré por la mirilla. Era César. Estaba solo. Tenía ojeras. La camisa arrugada. Como si no hubiera dormido. Tocó de nuevo. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. No abrí. Me quedé del otro lado de la puerta. Quieta. Callada. Escuchándolo suplicar. Escuchándolo llorar. Y me pregunté si esas lágrimas eran reales o si también eran actuadas como las del teléfono. Después de 10 minutos se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras. El sonido del auto arrancando. Y entonces volví a sentarme junto a la ventana. El café se había enfriado. Ya no tenía ganas de tomarlo. Pasaron 3 días. César seguía llamando. Seguía mandando mensajes. Pero ahora Lucia también. Ofelia, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. César está desesperado. No está comiendo bien. No duerme. Por favor, piensa en tu hijo. Piensa en lo que estás haciendo. Leí ese mensaje 5 veces. Piensa en tu hijo. Como si yo no hubiera pensado en él cada segundo de mi vida. Como si no hubiera sacrificado todo por él. Como si ahora yo fuera la mala de esta historia por negarme a regalarles $40,000 para sus vacaciones. El cuarto día recibí una visita diferente. Era Hortensia Muñoz. Mi vecina de hace años. Una mujer de 58 años que vivía 3 pisos abajo. Nos habíamos ayudado muchas veces. Yo le cosía ropa a sus nietos. Ella me traía comida cuando yo estaba enferma. Pero hacía meses que no nos veíamos mucho. Ella trabajaba limpiando casas todo el día y yo casi no salía de mi apartamento. Hortensia tocó la puerta al mediodía. Cuando abrí vi que traía una bolsa con pan y frutas. Ofelia, necesito hablar contigo.
Es importante. La dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Ella puso la bolsa a un lado. Me miró con esos ojos claros, llenos de preocupación. Y me dijo algo que me heló la sangre. Yo trabajo limpiando en casa de tu hijo. 2 veces por semana. Y escuché cosas. Cosas que necesitas saber. Hortensia empezó a hablar. Me contó que llevaba 6 meses trabajando para César y Lucia. Que Lucia la trataba mal. Que le hablaba como si fuera invisible. Que César casi nunca estaba en casa. Que cuando estaba Lucia lo mandaba. Lo controlaba. Le decía qué hacer. A dónde ir. Con quién hablar. Y que muchas veces había escuchado a Lucia hablar por teléfono con sus amigas. Hablando de mí. Diciendo cosas horribles. Me temblaban las manos. Le pedí que me dijera exactamente qué había escuchado. Hortensia respiró hondo. Me dijo que Lucia la llamaba la vieja. Que decía que yo era un peso muerto. Que César no podía progresar porque siempre tenía que estar pendiente de mí. Que yo los llamaba demasiado. Que los visitaba sin avisar. Que esperaba que ellos me mantuvieran cuando yo nunca había hecho nada importante en mi vida. Cada palabra era un golpe. Cada frase me arrancaba un pedazo del alma. Pero Hortensia no había terminado. Sacó su celular. Me dijo que había tomado fotos. Que sabía que estaba mal, pero que no podía quedarse callada. Me mostró la pantalla. Eran capturas de conversaciones. Mensajes entre Lucia y César. Mensajes donde planeaban cómo pedirme el dinero. Donde Lucia le decía a César exactamente qué decir. Cómo hacerme sentir culpable. Cómo usar mi amor de madre en mi contra. Cómo inventar la urgencia para que yo no tuviera tiempo de pensar. Leí cada mensaje. Cada palabra calculada. Cada mentira planeada. César escribía que se sentía mal. Que no quería mentirme. Y Lucia respondía que dejara de ser débil. Que yo tenía ese dinero guardado sin usarlo. Que era egoísta de mi parte no compartirlo con ellos. Que una buena madre siempre ayuda a sus hijos sin esperar nada a cambio. Que si yo realmente lo amaba le daría el dinero sin hacer preguntas. Y César había cedido. Había aceptado. Había elegido a su esposa por encima de su madre. Había más. Mensajes donde Lucia hablaba con sus amigas sobre el viaje. Donde presumía que iban a recorrer Europa con dinero que ni siquiera era de ellos. Donde se burlaba de mí. Donde decía que yo era tan tonta que seguramente iba a caer en la trampa. Que las viejas siempre caen cuando se trata de sus hijos. Que yo iba a darles el dinero y después ellos podrían bloquearme por un tiempo con la excusa del viaje y cuando volvieran inventarían algo para no devolverme nada. Hortensia me agarró la mano. Ofelia, yo no podía quedarme callada. Tú me ayudaste cuando mi esposo me dejó. Me conseguiste trabajo. Le cosiste ropa a mis nietos cuando yo no tenía dinero. Eres una buena mujer. Y no mereces esto. No mereces que te traten así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos también. Pero esta vez las lágrimas sí salieron. Corrieron por mis mejillas. Cayeron sobre la mesa. Y con ellas salía el dolor de años. El dolor de sentirme sola. De sentirme usada. De descubrir que el amor que yo había dado no había sido correspondido. Le pregunté a Hortensia si tenía más pruebas. Ella asintió. Me dijo que tenía audios. Que una vez Lucia había dejado su celular en la cocina mientras hablaba en el jardín. Que ella había grabado sin que se diera cuenta. Que en esa grabación Lucia decía cosas todavía peores. Que hablaba de internarme en un asilo cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Que no iba a gastar dinero cuidándome. Que César era muy débil y que ella iba a tomar las decisiones importantes. Que yo no iba a arruinar su vida perfecta. Hortensia me pasó su celular. Me puso los audífonos. Y presionó play. La voz de Lucia llenó mis oídos. Clara. Fría. Sin una pizca de duda. Estaba hablando con alguien por teléfono. Probablemente una amiga. Decía que César era un buen hombre, pero demasiado blando. Que yo lo había criado así. Dependiente. Culpable. Siempre sintiendo que me debía algo. Y que ella estaba trabajando para liberarlo de esa carga. La carga era yo. Su madre. La mujer que lo había parido.
que lo había criado sola, que había trabajado hasta romperme la espalda para que él tuviera una vida digna. Yo era la carga. Seguí escuchando. Lucia se reía. Decía que cuando consiguieran el dinero para el viaje iban a cambiar el número de teléfono, que le iban a decir a la compañía telefónica que era por seguridad, y que así yo no podría localizarlos por 3 semanas, que cuando volvieran le dirían que hubo un problema, que perdieron el celular en Europa, y que de paso aprovecharían para poner límites. Límites. Esa palabra sonaba tan civilizada, tan moderna. Pero lo que Lucia describía no eran límites. Era abandono. Era cortar todo vínculo conmigo. Decía que después del viaje iban a visitarme una vez al mes. Nada más. Que no iba a contestar mis llamadas. Que César tenía que aprender a decirme que no. Que si yo me enfermaba o necesitaba algo, tendría que buscar ayuda en otro lado. Que ellos tenían su propia vida. Sus propios planes. Y que yo no cabía en esos planes. El audio terminó. Me quité los audífonos. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular. Hortensia me miraba con lágrimas en los ojos. Lo siento, Ofelia. Siento que tengas que escuchar esto. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber con quién estás tratando. Asentí sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que si intentaba decir algo iba a quebrarme. Le pregunté si podía enviarme esas fotos y esos audios. Hortensia ya los tenía listos. Me los mandó por mensaje. Uno por uno. Las capturas de pantalla. Los audios. Todo. Me dijo que si necesitaba que declarara algo. Que firmara algo. Que testificara en algún lado ella lo haría. Que no iba a dejar que me hicieran daño. Que yo había sido buena con ella cuando nadie más lo fue. Y que ahora le tocaba a ella devolver algo de esa bondad. Cuando Hortensia se fue me quedé sentada en la cocina, mirando el celular, viendo las pruebas de la traición de mi propio hijo. Porque aunque Lucia fuera la mente detrás de todo, César había aceptado. Había participado. Había sido cómplice. No me había defendido. No me había protegido. Había elegido el camino fácil. Complacer a su esposa. Mantener la paz en su matrimonio, aunque eso significara destruir a su madre. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando, planeando. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer que rogaba por atención, la mujer que esperaba migajas de amor, la mujer que se conformaba con una llamada corta cada 2 semanas. Esa mujer había muerto en el momento en que escuché la voz de Lucia llamándome carga. Ahora quedaba otra. Una mujer que había sido empujada al límite, y que estaba lista para empujar de vuelta. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me bañé. Me puse un vestido café que guardaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de labial. Me miré al espejo. Tenía 60 años. Arrugas en la frente. Canas en el pelo. Manos cansadas. Pero mis ojos tenían algo nuevo, algo que no había visto en años. Determinación, fuerza, rabia controlada. Salí de mi apartamento. Tomé el autobús hasta el centro de la ciudad. Me bajé en una zona de oficinas. Caminé 2 cuadras hasta un edificio viejo de 3 pisos. Subí las escaleras hasta el 2.º piso. Y toqué una puerta que tenía un letrero de vidrio. Licenciado Arturo Gallás. Abogado. Entré cuando una voz me dijo que pasara. El despacho era pequeño. Libros en estantes de madera. Un escritorio lleno de papeles. Y un hombre de unos 50 años con lentes y cabello gris. Arturo Gallás había sido vecino mío hace 15 años. Cuando él apenas empezaba como abogado. Cuando no tenía dinero ni clientes. Yo le había cosido su primer traje para ir a juicio. No le cobré. Le dije que me pagara cuando pudiera. Nunca me pagó. Pero nunca lo olvidó. Cada vez que nos encontrábamos me saludaba con respeto. Me preguntaba si necesitaba algo. Me daba su tarjeta. Y ahora yo estaba ahí, necesitando algo. Arturo se levantó cuando me vio. Señora Ofelia. ¡Qué sorpresa! Pase, por favor, siéntese.
Me senté en una silla frente a su escritorio. Él se acomodó los lentes y me miró con atención. ¿En qué puedo ayudarla? Le dije que necesitaba asesoría legal, que tenía un problema con mi hijo, que había sido víctima de un intento de fraude emocional, que tenía pruebas y que quería saber qué podía hacer. Le conté todo, desde la llamada de César pidiendo los $40,000 hasta los mensajes y audios que Hortensia me había mostrado. Le mostré mi celular. Le dejé leer las conversaciones, escuchar los audios, ver las pruebas. Arturo iba tomando notas. Su expresión se ponía cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, se quitó los lentes, se frotó los ojos y suspiró hondo. Señora Ofelia, esto es grave. Lo que su nuera planeaba podría considerarse fraude. Obtener dinero mediante engaño. Manipulación emocional. Aunque sea familia, la ley no lo permite. Le pregunté qué podía hacer. Él me explicó que tenía varias opciones. Podía hacer una denuncia formal. Podía exigir una orden de alejamiento. Podía cambiar mi testamento. Podía bloquear cualquier acceso futuro a mis cuentas. Podía protegerme legalmente. Le dije que quería hacer todo. Que quería proteger mi dinero. Que quería dejar claro que César y Lucia no iban a recibir nada de mí. Ni ahora ni cuando yo muriera. Que quería que quedara por escrito. Que quería pruebas legales de todo. Arturo asintió. Me dijo que íbamos a preparar documentos. Que iba a redactar un testamento nuevo. Que iba a incluir una cláusula especial explicando los motivos. Que iba a enviar una carta certificada a César informándole de las decisiones. Me preguntó si estaba segura. Si no quería pensarlo unos días. Si no quería intentar hablar con César antes de tomar medidas tan drásticas. Lo miré a los ojos. Y le dije con una voz firme que nunca me había escuchado que estaba completamente segura. Que había pasado 32 años siendo madre. Sacrificándome. Dándolo todo. Y que ahora me tocaba ser Ofelia. La mujer. No la madre abnegada. No la víctima. Solo Ofelia. Arturo empezó a trabajar esa misma tarde. Me dijo que volviera en 3 días. Que para entonces tendría todo listo. Los documentos. Las cartas. Los formularios. Todo lo que necesitaba para protegerme. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Más liviana. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. El peso de seguir fingiendo que todo estaba bien. El peso de seguir esperando que César despertara y volviera a ser el hijo que yo había criado. Volví a mi apartamento. César había vuelto a llamar. Había dejado mensajes de voz. Los escuché todos. En el primero sonaba preocupado. Mamá, por favor, contéstame. Estoy desesperado. En el segundo sonaba enojado. Esto es ridículo. Soy tu hijo. No puedes ignorarme así. En el tercero sonaba diferente. Más calculador. Mamá, si no contestas voy a pensar que algo malo te pasó. Voy a tener que ir a tu casa. Voy a tener que forzar la puerta si es necesario. Esa amenaza velada me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Borré los mensajes. Bloqueé su número. Bloqueé también el número de Lucia. Y me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en días me sentí en paz. Una paz extraña. Dolorosa. Pero paz al fin. Porque ya no estaba esperando. Ya no estaba rogando por amor. Ya no estaba mendigando atención. Había tomado una decisión. Y esa decisión me estaba devolviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi dignidad. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin toques en la puerta. César había entendido el mensaje. O quizás Lucia le había dicho que me dejara en paz. Que ya encontrarían otra forma de conseguir el dinero para su viaje. No me importaba. Yo estaba ocupada preparándome para lo que venía. Revisando mis documentos. Organizando mis papeles. Haciendo copias de todo. Las pruebas. Los audios. Los mensajes. Todo guardado en varios lugares. En mi celular. En una memoria USB. En la nube. No iba a arriesgarme a perder nada.
El tercer día volví a la oficina del licenciado Arturo. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Pero seguí adelante. Toqué la puerta y entré cuando me dijo que pasara. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio. Tenía una carpeta gruesa frente a él. Me sonrió. Todo está listo, señora Ofelia. Me senté y él empezó a explicarme cada documento. El testamento nuevo donde dejaba mi dinero a una organización de ayuda para ancianos abandonados. La carta certificada para César informándole que había sido desheredado. Los papeles del banco bloqueando cualquier acceso a mis cuentas. Todo estaba ahí. Todo legal. Todo definitivo. Firmé cada papel. Mi mano temblaba un poco, pero la firma salió clara. Arturo puso su sello. Sus iniciales. Me entregó copias de todo. Me explicó que la carta sería enviada en 2 días. Que César la recibiría en su casa. Que tendría que firmar para aceptarla. Que no podría decir que no sabía. Le di las gracias. Le pregunté cuánto le debía. Él negó con la cabeza. Señora Ofelia, usted me ayudó cuando yo no tenía nada. Este es mi pago. Considérelo saldado. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo. Con los documentos que iban a cambiar todo. Con la prueba de que yo todavía tenía control sobre mi propia vida. Caminé por el centro de la ciudad. Pasé por la plaza donde César jugaba cuando era niño. Vi a otras madres con sus hijos pequeños. Corriendo. Riendo. Abrazándose. Y sentí una punzada en el pecho. Porque yo también había tenido eso. Yo también había sido esa madre feliz que perseguía a su hijo entre los árboles. Que le compraba helado. Que le limpiaba las rodillas cuando se caía. Pero esos días habían quedado atrás. Y el niño que yo había criado ya no existía. En su lugar había un hombre que me había mentido. Que me había usado. Que había elegido a una mujer manipuladora por encima de su propia madre. Llegué a mi apartamento al atardecer. Puse la carpeta en un lugar seguro. Arriba del armario donde nadie más que yo podía alcanzar. Me preparé un café. Y entonces escuché voces en el pasillo. Alguien discutía. Reconocí una de las voces. Era César. Estaba hablando con la señora Laura. Mi vecina de al lado. Una mujer de 70 años que conocía a César desde que era niño. Escuché que él le preguntaba si me había visto. Si sabía si yo estaba bien. Si había salido últimamente. Laura le respondió que sí. Que me había visto esa mañana. Que me veía bien. Tranquila. César insistió. Le preguntó si yo había dicho algo sobre él. Laura le dijo que no. Que yo no hablaba mucho últimamente. Que pasaba la mayor parte del tiempo en mi apartamento. César se quedó callado unos segundos. Después escuché sus pasos alejándose. Bajando las escaleras. Saliendo del edificio. Me asomé por la mirilla. Laura estaba parada frente a su puerta. Mirando hacia donde César se había ido. Negando con la cabeza. Toqué suavemente su puerta. Laura abrió. Me miró con esos ojos grises llenos de comprensión. Ofelia, ¿estás bien? Asentí. Le pregunté qué le había dicho César exactamente. Laura suspiró. Me dijo que él se veía mal. Ojeras. Ropa arrugada. Que le había preguntado por mí con desesperación. Que le había dicho que yo no le contestaba. Que estaba preocupado. Que necesitaba hablar conmigo. Pero Laura conocía la historia. Yo se la había contado días atrás. Ella sabía lo que César había intentado hacer. Y no le había dado información. Laura me agarró la mano. Hiciste bien en no abrir. Ese muchacho tiene que aprender. Tiene que entender que las madres no somos bancos. Que no estamos aquí para resolver todos sus problemas. Que también tenemos dignidad. Sus palabras me dieron fuerza. Le di las gracias. Volví a mi apartamento. Y esa noche dormí mejor que en semanas. Porque sabía que no estaba sola. Que había personas que me apoyaban. Que entendían mi dolor. Que no me juzgaban por poner límites. 2 días después sonó el timbre. Era el cartero. Traía un aviso. Una carta certificada había sido entregada en la dirección de César. Firmé el recibo.
El cartero se fue. Y yo me quedé parada en la puerta con ese papel en la mano. La carta ya estaba en camino. En pocas horas César iba a abrirla. Iba a leer lo que yo había decidido. Iba a entender que había consecuencias. Que las acciones tienen peso. Que no podía mentirle a su madre y esperar que todo siguiera igual. Me preparé para lo que venía. Sabía que César iba a reaccionar. Que iba a llamar. Que iba a venir. Que iba a intentar hablar conmigo. Pero yo ya estaba lista. Ya había tomado mi decisión. Ya había puesto mis límites. Y no iba a dar marcha atrás. Me senté junto a la ventana. Miré la calle. Los autos pasando. La gente caminando. El mundo siguiendo su curso. Y yo ahí. Firme. Decidida. Esperando. La llamada llegó a las 4 de la tarde. Pero no era de César. Era de un número que no conocía. Contesté con precaución. Al otro lado escuché una voz femenina. Suave. Nerviosa. Señora Ofelia. Soy Carmen Aranda. Enfermera del Hospital Municipal. Llamo porque su nombre aparece como contacto de emergencia de Hortensia Muñoz. Ella tuvo un accidente. Está estable, pero necesita que alguien venga. Mi corazón se detuvo. Hortensia. La mujer que me había ayudado. Que me había mostrado la verdad. Que había arriesgado su trabajo para darme las pruebas que necesitaba. Le pregunté qué había pasado. Carmen me explicó que Hortensia había resbalado en una escalera mientras limpiaba una casa. Que se había golpeado la cabeza. Que no era grave, pero querían tenerla en observación. Que necesitaba ropa limpia y algunos artículos personales. Le dije que iba para allá. Colgué. Tomé mi bolso. Y salí corriendo. El hospital quedaba a media hora en autobús. Llegué agitada. Sudando. Me dirigí a la recepción. Pregunté por Hortensia Muñoz. Me dieron el número de habitación. Subí al tercer piso. Caminé por pasillos blancos que olían a desinfectante. Encontré su cuarto. Toqué suavemente la puerta. Entré. Hortensia estaba en la cama. Tenía un vendaje en la frente. Se veía pálida. Cansada. Pero sonrió cuando me vio. Ofelia. No tenías que venir. Estoy bien. Me acerqué a su cama. Le tomé la mano. Le dije que por supuesto que tenía que venir. Que ella había estado ahí para mí. Que ahora me tocaba a mí estar ahí para ella. Hortensia tenía lágrimas en los ojos. Me apretó la mano. Y entonces me dijo algo que me dejó helada. Ofelia, tengo que contarte algo. Algo que pasó hoy antes del accidente. Me senté en la silla junto a su cama. Hortensia respiró hondo. Me dijo que esa mañana había ido a trabajar a casa de César como siempre. Que cuando llegó Lucia estaba furiosa. Gritando por teléfono. Que había escuchado partes de la conversación. Lucia hablaba con alguien sobre mí. Sobre la carta que habían recibido. Sobre el testamento. Lucia estaba histérica. Decía que no podía creer lo que yo había hecho. Que era una vieja malagradecida. Que después de todo lo que ellos habían hecho por mí yo les pagaba así. Hortensia siguió contando. Dijo que César también estaba ahí. Callado. Mirando el suelo. Que Lucia le gritaba que hiciera algo. Que fuera a buscarme. Que me obligara a cambiar el testamento. Que usara lo que fuera necesario. Culpa. Lástima. Lo que funcionara. César había dicho que no. Que ya era suficiente. Que habían cometido un error. Que me habían lastimado. Y que merecían las consecuencias. Pero Lucia no había aceptado eso. Le había gritado más fuerte. Le había dicho que era un débil. Que siempre había sido un débil. Que ella se había casado con él pensando que era un hombre, pero era solo un niño atado a las faldas de su mamá. Que estaba harta. Que si él no arreglaba esto ella se iba a ir. Que iba a pedir el divorcio. Que iba a dejarlo sin nada. Y César había empezado a llorar. Ahí mismo en medio de la sala. Como un niño. Como el niño que Lucia decía que era. Hortensia tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Me dijo que no había podido quedarse callada. Que había salido de la cocina donde estaba limpiando. Que había enfrentado a Lucia.
que le había dicho que dejara de manipular a César, que dejara de ser tan cruel, que ella era el problema. No yo, no César, ella. Lucia se había volteado y la había mirado con odio. Le había dicho que estaba despedida, que saliera de su casa, que nunca más volviera. Y entonces había pasado algo peor. Lucia había agarrado su celular. Había empezado a revisar algo. Y había descubierto que faltaban capturas de pantalla. Que alguien había tomado fotos de sus conversaciones. Había mirado a Hortensia. Y había entendido todo. Fuiste tú. Tú le llevaste información a esa vieja. Tú me traicionaste. Hortensia no lo negó. Le dijo que sí. Que había hecho lo correcto. Que yo merecía saber la verdad. Lucia había explotado. Había amenazado con demandarla. Con arruinarla. Con asegurarse de que nunca consiguiera trabajo en ningún lado. Hortensia había salido de esa casa corriendo. Asustada. Temblando. Y en su prisa había tropezado en las escaleras de la entrada. Había caído. Se había golpeado la cabeza. Una vecina había llamado a la ambulancia. Y ahora estaba ahí. En el hospital. Sin trabajo. Sin dinero. Y preocupada por lo que Lucia pudiera hacer. Me miró con ojos suplicantes. Ofelia, perdóname. No quería causarte más problemas. Solo quería ayudarte. Y ahora todo está peor. La abracé. Le dije que no tenía nada que perdonar. Que ella había sido valiente. Que había hecho lo correcto. Que yo me iba a encargar de todo. Que no se preocupara por el trabajo. Que no se preocupara por Lucia. Que iba a protegerla. Hortensia se aferró a mí. Y las dos lloramos. 2 mujeres. 2 sobrevivientes. 2 personas que habían sido lastimadas por la misma familia. Pero que no estaban solas. Que se tenían la una a la otra. Salí del hospital cuando ya oscurecía. Hortensia se había quedado dormida después de tomar los calmantes que le dieron. Le prometí que volvería al día siguiente. Que le llevaría ropa limpia. Que pagaría lo que hiciera falta para su tratamiento. Ella había arriesgado todo por mí. Era lo mínimo que podía hacer. Tomé el autobús de regreso a casa. Iba pensando, procesando todo lo que Hortensia me había contado. César había intentado defenderse. Había llorado. Había mostrado un poco de la humanidad que yo creía perdida. Pero no era suficiente. Todavía había intentado robarme. Todavía me había mentido. Todavía había elegido a Lucia sobre mí durante años. Cuando llegué a mi apartamento, había alguien esperando en el pasillo. Era César. Estaba sentado en el suelo contra mi puerta, la cabeza entre las manos. Cuando escuchó mis pasos, levantó la vista. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Se puso de pie con dificultad. Mamá, por fin. Necesito hablar contigo. Su voz estaba rota. Pero yo ya no sentía lástima. Ya no sentía el impulso de consolarlo, de abrazarlo, de decirle que todo iba a estar bien. Le dije que se apartara de mi puerta, que me dejara pasar. César dio un paso al lado. Abrí la puerta. Entré. Él intentó seguirme, pero yo me volteé y le bloqueé el paso. No vas a entrar. No tienes nada que hacer aquí. César levantó las manos en gesto de súplica. Mamá, por favor. Déjame explicarte. Déjame hablar. Solo 5 minutos. Le dije que no. Que ya no había nada que explicar. Que todo estaba claro. Que había tomado mi decisión y era definitiva. César empezó a llorar ahí mismo en el pasillo. Cayó de rodillas. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. Fui un idiota. Fui un cobarde. Lucia me manipuló. Me controló. Yo no quería hacerte daño. Lo juro por mi vida. Lo miré desde arriba. Ese hombre de 32 años llorando como un niño. Y sentí algo extraño. No era compasión. Era decepción. Decepción de ver en qué se había convertido mi hijo. En un hombre sin columna vertebral. En alguien que dejaba que su esposa lo manejara. Que dejaba que le dijeran qué pensar. Qué sentir. Qué hacer.
Le dije que se levantara, que dejara de hacer el ridículo. César se limpió las lágrimas con la manga. Se puso de pie tambaleándose. Le dije que había recibido su carta, que sabía que había sido desheredado. Asintió con la cabeza gacha. Le pregunté si entendía por qué, si realmente comprendía la gravedad de lo que había hecho. César tragó saliva. Dijo que sí, que entendía, que se había dado cuenta de todo, que Lucia lo había estado manipulando durante años, que había sido ciego, pero que ahora veía claro. Le pregunté dónde estaba Lucia en ese momento. César bajó la voz. Dijo que ella se había ido, que después de que despidió a Hortensia habían tenido una pelea terrible, que él le había reclamado todo, que le había dicho que no podía creer en quien se había convertido por culpa de ella, que había perdido a su madre por seguirla, y Lucia le había dicho que eligiera. Ella oyó, y él había elegido, pero ya era tarde. Lucia había empacado sus cosas y se había ido a casa de su hermana. Había dicho que no volvería hasta que él consiguiera el dinero de alguna manera. Sentía algo retorcerse en mi estómago. Entonces César no había elegido defenderme por convicción. Lo había hecho porque Lucia le había dado un ultimátum. Y él había elegido el camino que menos le dolía. No el camino correcto. El camino conveniente. Le dije que se fuera, que no tenía nada más que decirle. César extendió las manos hacia mí. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Negué con la cabeza. Las oportunidades se habían acabado. César se quedó parado ahí unos segundos más, esperando, rogando con los ojos. Pero yo no cedí. Cerré la puerta. Puse el seguro. Escuché sus pasos alejándose, bajando las escaleras. Y entonces me derrumbé. Me apoyé contra la puerta y me dejé caer al suelo. Lloré. Lloré por todo lo perdido. Por todo lo que nunca iba a volver. Por el hijo que había criado y que ya no existía. Por los años que había dedicado a construir algo que ahora estaba destruido. Pero en medio del llanto también había algo más. Había alivio. Porque había hecho lo que tenía que hacer. Porque no había cedido. Porque había mantenido mi dignidad. Me levanté del suelo. Me limpié las lágrimas. Y tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a quedarme sentada esperando que las cosas mejoraran. Iba a tomar control total de mi vida. Iba a hacer lo que debía hacer hace años. Al día siguiente llamé al licenciado Arturo. Le pedí que redactara otro documento. Una carta formal dirigida a César y Lucia, explicando punto por punto todo lo que habían hecho. Con fechas. Con pruebas. Con los audios y mensajes adjuntos. No era una carta legal. Era una carta de verdad. De exposición. Algo que pudiera ser leído por otras personas. Por la familia. Por los amigos. Por quien fuera necesario. Arturo me preguntó si estaba segura. Si realmente quería hacer eso público. Le dije que sí. Que la verdad tenía que salir a la luz. También llamé al banco. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué mi situación. Le mostré los documentos que Arturo había preparado. Le pedí que pusiera alertas en mi cuenta. Que si alguien intentaba acceder a mi dinero sin mi autorización expresa, me avisaran de inmediato. El gerente fue amable. Entendió mi situación. Me aseguró que mi dinero estaba protegido. Que nadie podía tocarlo. Que yo era la única autorizada. Me dio su número directo por si necesitaba algo. Después fui al hospital. Visité a Hortensia. Le llevé ropa limpia. Frutas. Una cobija suave. Ella estaba mejor. El médico dijo que podía irse al día siguiente. Pero no tenía dónde ir. Su apartamento estaba en un edificio lejos de ahí y no tenía dinero para el taxi. Le dije que se quedara conmigo. Que tenía un sofá cómodo. Que podía quedarse el tiempo que necesitara. Hortensia lloró. Me abrazó. Me dijo que no sabía cómo pagarme. Le dije que no tenía que pagarme nada. Que ella ya me había dado más de lo que yo podría devolverle. Me había dado la verdad. Hortensia salió del hospital al día siguiente.
La llevé a mi apartamento. Le preparé el sofá con sábanas limpias y almohadas suaves. Le hice un té de manzanilla. Nos sentamos juntas en la pequeña sala. Ella me contó más detalles de lo que había visto en casa de César durante esos 6 meses. Cómo Lucia hablaba por teléfono con sus amigas, presumiendo de cosas que no tenía. Cómo gastaba dinero en ropa cara mientras César trabajaba horas extra. Cómo lo menospreciaba delante de otros. Cómo lo hacía sentir pequeño. Cada historia era un golpe más. Pero también era combustible. Combustible para lo que estaba por venir. Esa noche el licenciado Arturo me llamó. La carta estaba lista. Me preguntó si quería revisarla antes de enviarla. Le dije que sí. Quedamos en vernos al día siguiente en su oficina. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. La ciudad estaba oscura. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas caídas. Y yo ahí, preparándome para dar el golpe final. Para decir mi verdad. Para que todos supieran lo que había pasado. A la mañana siguiente fui a la oficina de Arturo. Hortensia se quedó descansando en el apartamento. Arturo me recibió con una carpeta en la mano. Me senté. Él puso la carta sobre el escritorio. Eran 4 páginas. Escritas con lenguaje claro. Directo. Sin adornos legales. Solo hechos. Solo verdad. Empezaba explicando quién era yo. Ofelia Méndez. Madre soltera que había criado a su hijo sola después de enviudar. Trabajadora incansable. Mujer de sacrificios. Después venía la cronología. Cómo César se había casado con Lucia. Cómo las visitas habían disminuido. Cómo los tratos se habían vuelto fríos. Y después el intento de estafa. La llamada pidiendo $40,000. Las mentiras. Las manipulaciones. Todo descrito con precisión. Con fechas exactas. Con referencias a los mensajes que Hortensia había fotografiado. Con transcripciones de los audios donde Lucia me llamaba carga. Donde planeaba abandonarme. Donde se burlaba de mí. La carta también incluía lo que había pasado con Hortensia. Cómo había sido despedida por ayudarme. Cómo había sido amenazada por Lucia. Cómo se había lastimado huyendo de esa casa. Y terminaba con mi decisión. Desheredar a César. Donar mi dinero a organizaciones de ayuda a ancianos. Protegerme legalmente. Y exponer públicamente la verdad para que otros no cayeran en las mismas trampas. Para que otras madres no fueran usadas. Manipuladas. Abandonadas. Leí cada palabra. Cada línea. Y cuando terminé supe que era exactamente lo que necesitaba. Le dije a Arturo que la enviara. Que mandara copias a César. A Lucia. Y también a otros miembros de la familia. A la tía Carmen que vivía en el sur. Al primo Alfredo que siempre había sido cercano a César. A los amigos comunes. A todos. Quería que la verdad se supiera. Que no quedara oculta. Que no pudieran pintarme como la mala. Como la madre cruel que había abandonado a su hijo. Arturo me miró con seriedad. Señora Ofelia, esto va a causar un escándalo. Va a haber reacciones. Probablemente fuertes. ¿Está preparada para eso? Asentí. Estaba más que preparada. Estaba lista. Arturo prometió enviar todo esa misma tarde. Salí de su oficina con una sensación extraña. Miedo y libertad mezclados. Como cuando saltas de un lugar alto sabiendo que hay agua abajo, pero sin estar segura de qué tan profunda es. Las cartas llegaron 2 días después. Yo lo supe porque empezaron las llamadas. Primero fue la tía Carmen. Llorando. Diciendo que no podía creer lo que había leído. Que César siempre había sido tan buen muchacho. Que seguramente había un malentendido. Le dije que no había malentendido. Que todo era verdad. Que tenía pruebas. Que si quería podía escuchar los audios. Carmen se quedó callada. Después dijo que necesitaba tiempo para procesar. Colgó. Después llamó a Alfredo. El primo de César. Su voz sonaba distinta. Molesta. Me dijo que él siempre había sospechado de Lucia. Que nunca le había gustado. Que le parecía falsa. Que ahora entendía por qué. Me preguntó si podía hacer algo para ayudar.
Le dije que solo necesitaba que la verdad se supiera, que no dejara que César y Lucia me pintaran como la villana. Alfredo prometió que hablaría con otros, que se aseguraría de que todos conocieran mi versión, la versión real. Pero la llamada que estaba esperando llegó al tercer día. Era César. Su voz sonaba diferente, ya no suplicante, no llorosa. Sonaba desesperada, rota. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Todo el mundo me está llamando. Todo el mundo me está juzgando. Me están escribiendo mensajes horribles, diciendo que soy un mal hijo, un estafador, un manipulador. Mi reputación está destruida. Mi trabajo está preguntando qué está pasando. Lucia está furiosa. Me culpa por todo. Dice que arruiné su vida. Le pregunté si era mentira, si algo de lo que había escrito en esa carta era falso. César se quedó callado. Después dijo que no, que todo era verdad, pero que no tenía que exponerlo así, que podíamos haberlo resuelto en privado, que no tenía que destruir su vida. Le dije que él había intentado destruir la mía primero, que había intentado robarme todo lo que tenía, que me había mentido, que me había tratado como si no valiera nada, y que las acciones tienen consecuencias. César empezó a llorar otra vez. Mamá, por favor, retira la carta. Diles que te equivocaste, que hubo un malentendido. Te lo ruego. Si no haces esto voy a perder todo. Mi trabajo, mi matrimonio, mi reputación, todo. Le dije que ya había perdido lo más importante. Me había perdido a mí, a su madre, a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Y eso no tenía arreglo. César gritó. Me dijo que era cruel, que era vengativa, que me había convertido en alguien que él no reconocía. Le respondí con calma. Le dije que yo tampoco lo reconocía a él, que el hijo que yo había criado nunca me habría hecho lo que él me hizo, que ese hijo había muerto el día que decidió mentirme, que el hombre al otro lado del teléfono era un extraño, y que los extraños no tienen lugar en mi vida. César intentó hablar, pero yo colgué. Bloqueé su número otra vez. Y me senté en silencio. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Más llamadas. Más mensajes. Algunos de apoyo. Otros de crítica. Hubo gente que me defendió. Que dijo que había hecho lo correcto. Que las madres también tienen derecho a protegerse. Que el respeto se gana, no se exige. Pero también hubo otros. Los que decían que una madre siempre perdona, que la sangre es más importante que el orgullo, que yo estaba siendo demasiado dura, que César era joven, que podía cambiar. Pero yo ya no escuchaba esas voces. Ya no me importaban las opiniones. Había tomado mi decisión basada en hechos, en dolor real, en traición comprobada. No iba a dar marcha atrás por presión social. No iba a ceder porque otros pensaran que debía hacerlo. Esta era mi vida, mi dinero, mi dignidad. Y yo decidía qué hacer con todo eso. Hortensia seguía quedándose conmigo. Se había recuperado completamente de su golpe. Buscaba trabajo, pero era difícil. Lucia había cumplido su amenaza. Había llamado a otras familias del barrio para las que Hortensia trabajaba. Había inventado historias. Había dicho que Hortensia robaba, que no era de confianza, que había tenido problemas con ella. Y varias familias habían cancelado los servicios de Hortensia. Era una venganza cruel, cobarde, pero efectiva. Le dije a Hortensia que no se preocupara, que yo tenía contactos, que iba a ayudarla a encontrar trabajo. Llamé a algunas señoras que conocía del edificio, del barrio. Les conté la verdad. Les mostré las pruebas de lo que Lucia había hecho. Les presenté a Hortensia como lo que era. Una mujer trabajadora, honesta, valiente. Y varias aceptaron contratarla. Poco a poco Hortensia empezó a recuperar sus trabajos. Y algo más. Recuperó su fe en que hacer lo correcto vale la pena. Un mes después de enviar las cartas, recibí una llamada inesperada. Era Lucia. Su voz sonaba diferente. Ya no arrogante. No segura. Sonaba asustada.
Ofelia, necesito hablar contigo. Es importante. Le pregunté qué quería. Ella dudó. Después dijo que necesitaba que retirara las acusaciones. Que su familia se había enterado. Que sus jefes en la firma de arquitectura habían leído la carta. Que estaban considerando despedirla por problemas éticos. Que su reputación estaba en el suelo. Le pregunté por qué debería ayudarla. ¿Por qué debería mover un dedo por alguien que me había tratado como basura? Lucia empezó a hablar rápido. Dijo que había cometido errores. Que había sido orgullosa. Que había sido cruel. Pero que no merecía perder todo. Que tenía una carrera. Sueños. Planes. Le dije que yo también había tenido sueños. El sueño de tener una familia unida. De ser abuela algún día. De pasar mis últimos años rodeada de amor. Y ella había destruido todo eso. Lucia empezó a llorar. Dijo que lo sentía. Que de verdad lo sentía. Le pregunté dónde estaba César. Lucia se quedó callada unos segundos. Después admitió que se habían separado. Que después del escándalo él le había pedido el divorcio. Que ya no podía mirarla. Que le había dicho que ella había arruinado su relación con su madre. Que había perdido lo único que realmente importaba. Y que no podía perdonarla. Lucia sollozaba al teléfono. Me rogaba que la ayudara. Que hablara con César. Que arreglara las cosas. Le dije que no. Que ella había cavado su propia tumba. Que yo no iba a sacarla de ahí. Que las consecuencias de sus acciones eran suyas. No mías. Lucia gritó que era una vieja amargada. Que me alegraba de su sufrimiento. Que nunca había sido una buena suegra. Que siempre había sido un estorbo. Le dije que por fin estaba mostrando su verdadero rostro. Que dejara de fingir arrepentimiento. Que yo veía a través de ella. Y colgué. Después de esa llamada todo empezó a derrumbarse para ellos. Me enteré por Alfredo. César había perdido su trabajo. La empresa no quería el escándalo. No querían estar asociados con alguien que había intentado estafar a su propia madre. Le habían pedido la renuncia. César la había dado sin pelear. Estaba destruido. Viviendo solo en un apartamento pequeño. Ya ni siquiera en la casa del jardín. Lucia se había quedado con la casa temporalmente, pero no podía pagar la hipoteca sola. Estaba tratando de venderla. Lucia también enfrentaba consecuencias. Su firma de arquitectura había iniciado una investigación interna. Varios clientes habían pedido que los cambiaran de arquitecto. No querían trabajar con alguien así. Su reputación en el medio profesional estaba arruinada. Las redes sociales donde antes presumía su vida perfecta ahora estaban llenas de comentarios. Gente que la criticaba. Que la llamaba manipuladora. Aprovechada. Falsa. Había cerrado todas sus cuentas. Había desaparecido del mundo digital. La familia también se había dividido. La tía Carmen finalmente me había llamado para disculparse. Dijo que al principio no quería creer. Que pensaba que yo estaba exagerando. Pero que había hablado con César. Que él le había confirmado todo. Que le había dicho que era verdad. Que se arrepentía. Que había arruinado todo por seguir a una mujer que solo lo usaba. Carmen lloró en el teléfono. Me dijo que yo había sido muy valiente. Que había hecho lo correcto. Que las madres también merecen respeto. Alfredo también me mantenía informada. Me contaba que César estaba mal. Deprimido. Sin trabajo. Sin esposa. Sin madre. Completamente solo. Alfredo había intentado hablar con él. Ayudarlo. Pero César estaba hundido en su culpa. Decía que todo era su culpa. Que había sido un cobarde. Que había perdido a la única persona que realmente lo amaba. Alfredo me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije que no lo sabía. Que el perdón no era algo que se daba así nomás. Que tenía que ganarse. Pasaron 2 meses. Hortensia ya tenía varios trabajos fijos. Había ahorrado un poco de dinero. Me dijo que era momento de buscar su propio lugar. Que no quería abusar de mi hospitalidad. Le dije que no era abuso. Que me había gustado tener compañía. Que la casa se sentía menos vacía con ella ahí. Pero entendí que necesitaba su espacio.
La ayudé a buscar un apartamento. Encontramos uno pequeño a pocas cuadras del mío. La ayudé con el depósito, con algunos muebles básicos. Hortensia lloró de agradecimiento. Me abrazó fuerte. Me dijo que yo era su ángel. Una tarde de octubre alguien tocó mi puerta. Ya no me asustaban los toques inesperados. Abrí con calma. Era César. Pero se veía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. Barba descuidada. Ropa simple. Ya no era el hombre arreglado que vivía en la casa del jardín. Era alguien que había caído. Que había tocado fondo. Me miró con ojos cansados. Mamá. Solo vine a decirte algo. No necesitas dejarme entrar. No necesitas contestarme. Solo escucha, por favor. Me quedé en la puerta. Brazos cruzados. Esperando. César respiró hondo. Dijo que había pasado estos meses pensando. Reflexionando. Que había ido a terapia. Que estaba tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Cómo había permitido que Lucia lo controlara tanto. Cómo había sido capaz de intentar robarle a su propia madre. Y que había llegado a una conclusión. No tenía excusas. Nada justificaba lo que hizo. Fue su decisión. Su cobardía. Su traición. Siguió hablando. Dijo que no venía a pedir perdón. Que no esperaba que lo perdonara. Que entendía si nunca más quería verlo. Que merecía todo lo que le había pasado. Pero que necesitaba que yo supiera algo. Que él había sido un mal hijo. Pero que yo había sido la mejor madre. Que todo lo que tenía, todo lo que era, se lo debía a mí. Y que iba a pasar el resto de su vida arrepintiéndose. Tratando de ser mejor. No para recuperarme, sino porque era lo correcto. Le pregunté por Lucia. César negó con la cabeza. Dijo que el divorcio ya estaba en proceso. Que ella había mostrado su verdadera cara hasta el final. Que había tratado de quedarse con todo. Que lo había culpado por arruinar su vida. Que nunca había mostrado un gramo de arrepentimiento real. Y que él había abierto los ojos demasiado tarde. Le pregunté si se había dado cuenta solo porque perdió todo o porque realmente entendía lo que había hecho mal. César se quedó callado unos segundos. Después admitió que al principio solo veía lo que había perdido. Su trabajo. Su matrimonio. Su comodidad. Pero que con el tiempo y la terapia había empezado a ver algo más profundo. El dolor que me había causado. La traición. La crueldad de intentar quitarme lo único que tenía. Y que eso era lo que realmente lo estaba destruyendo. No las pérdidas materiales. Sino saber que le había hecho eso a su madre. A la mujer que le había dado todo. Le pregunté qué esperaba que yo hiciera con esa información. César levantó las manos. Nada. No espero nada. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que aunque lo arruiné todo, aunque no merezco tu perdón, yo te amo. Siempre te he amado. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que debí ser desde el principio. Aunque sea demasiado tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no las dejó caer. Se dio vuelta. Y empezó a caminar hacia las escaleras. Lo llamé. César. Él se detuvo. Se volteó. Le dije que todavía no podía perdonarlo. Que el dolor era demasiado profundo. Que la confianza estaba rota. Pero que podía ver que estaba intentando. Que eso contaba para algo. No mucho. Pero algo. César asintió. Entiendo. Y si algún día, aunque sea en años, puedes hablarme de nuevo, voy a estar aquí, trabajando en ser mejor. Se fue. Bajó las escaleras. Y yo me quedé en la puerta mirando el espacio vacío que dejó. Cerré la puerta. Me senté en mi sillón. Y por primera vez en meses sentí algo diferente. No era perdón. No era amor restaurado. Era algo más pequeño. Más frágil. Era esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algún día las cosas pudieran sanar un poco. No volver a ser como antes. Eso era imposible. Pero tal vez construir algo nuevo. Algo basado en honestidad. En respeto. En límites claros.
Esa noche llamé al licenciado Arturo. Le pregunté si era posible modificar el testamento. No para incluir a César, sino para dejar una nota. Una nota que dijera que si para el momento de mi muerte César había demostrado cambio real, respeto real, durante años, no semanas, no meses, años, entonces una pequeña parte podría ir a él, no como regalo, sino como reconocimiento de esfuerzo genuino. Arturo dijo que era posible, que lo redactaría, que sería una cláusula condicional muy específica. Pasaron 6 meses más. La vida siguió su curso. César cumplió su palabra. No me llamaba. No aparecía sin avisar. Pero cada 2 semanas recibía una carta suya. Cartas escritas a mano, donde me contaba cómo estaba, que había conseguido un trabajo nuevo, más humilde que el anterior, que seguía en terapia, que estaba aprendiendo a estar solo, que estaba conociendo quién era sin Lucia controlándolo. No pedía respuestas, no suplicaba, solo compartía su proceso, como si fuera un diario que yo podía leer si quería. Yo guardaba esas cartas, al principio sin abrirlas, después empecé a leerlas. Veía su letra, las palabras cuidadosamente elegidas, el esfuerzo de ser honesto sin excusas. Y poco a poco algo en mí empezó a ablandarse. No era perdón todavía. Era reconocimiento. Reconocimiento de que estaba haciendo el trabajo. De que no estaba huyendo. De que estaba enfrentando lo que había hecho. Hortensia y yo nos veíamos casi todos los días. Ella venía a tomar café. Yo iba a su apartamento a cenar. Nos habíamos convertido en amigas. En hermanas. En la familia que elegimos cuando la familia de sangre falla. Me contaba de sus trabajos, de sus nietos, de sus sueños pequeños. Y yo le contaba de mis días, de mis plantas, de mis caminatas por el parque, de las cartas de César. Un día Hortensia me preguntó si alguna vez lo perdonaría. Le dije que no lo sabía, que el perdón no era un interruptor que se prende o se apaga, que era un proceso. Lento, doloroso, y que tal vez nunca llegara, o tal vez sí, pero que no me iba a forzar, que iba a dejar que mi corazón decidiera cuando estuviera listo, si es que alguna vez lo estaba. Hortensia asintió. Dijo que yo era más sabia de lo que creía. Para mi cumpleaños número 61 hice algo diferente. Organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Invité a Hortensia, a Laura, mi vecina, a la tía Carmen, a Alfredo, a algunas mujeres del edificio que me habían apoyado. Preparé comida, decoré con flores, y celebré. Celebré estar viva. Celebré haber sobrevivido. Celebré tener dignidad. Durante la fiesta alguien tocó la puerta. Abrí. Era César. Traía un ramo de flores silvestres. Las mismas que yo solía comprar cuando él era niño porque eran baratas pero bonitas. Me miró con ojos llenos de esperanza y miedo. Mamá, sé que no estoy invitado, pero quería traerte esto. Feliz cumpleaños. No voy a quedarme. Solo quería que supieras que me acordé. Tomé las flores. Le di las gracias. Y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Le dije que podía quedarse un rato. Solo un rato. Si prometía comportarse. César entró tímidamente. Saludó a todos con respeto. No trató de llamar la atención. Se quedó en un rincón. Ayudó a servir bebidas. A recoger platos. Se portó como un invitado humilde. No como el hijo pródigo esperando que todos lo celebraran. Y cuando se fue 2 horas después me dio un abrazo rápido. Me susurró gracias al oído. Y se fue sin hacer escena. Esa noche después que todos se fueron me quedé sentada junto a la ventana. Las flores de César estaban en un florero sobre la mesa. La luna brillaba afuera. Y yo me sentí diferente. Más liviana. Como si algo pesado que había estado cargando durante meses finalmente empezara a soltarse. No era perdón completo. Pero era un paso. Un paso pequeño hacia algo que se parecía a la paz. Tomé una decisión. Iba a permitir que César siguiera intentando. Iba a responder sus cartas.
No todas, pero algunas. Iba a aceptar verlo de vez en cuando, en lugares públicos, con límites claros. No iba a fingir que todo estaba bien, pero tampoco iba a cerrar la puerta completamente, porque había visto su esfuerzo, su cambio, y aunque el dolor seguía ahí, también había espacio para algo más, para la posibilidad, para el tiempo, para ver qué pasaba. Meses después me mudé, no lejos, solo a un apartamento mejor, más luminoso, con una pequeña terraza donde podía poner plantas. Usé parte de mis ahorros. Los $40,000 que César había querido robarme todavía estaban ahí, seguros, protegidos, destinados en su mayoría para mi futuro, para organizaciones que ayudaran a otras mujeres mayores. Pero también usé un poco para mí, para vivir mejor, para disfrutar, porque me lo merecía. César me ayudó con la mudanza, cargó cajas, armó muebles. No dijo mucho, solo trabajó. Y cuando terminamos nos sentamos en la terraza, tomamos café y hablamos. Realmente hablamos, por primera vez en años, sobre el pasado, sobre sus errores, sobre mi dolor, sobre lo que podíamos construir hacia adelante, sin promesas imposibles, sin falsas esperanzas, solo honestidad. Le dije que el camino iba a ser largo, que no podía garantizar que algún día todo estuviera bien entre nosotros, que el daño había sido profundo, pero que estaba dispuesta a intentar, despacio, con límites, con verdad. César lloró, me agradeció, me dijo que eso era más de lo que merecía, que iba a honrar esa oportunidad, que no la iba a desperdiciar. Y yo le creí, no completamente, pero lo suficiente. Hoy tengo 62 años. Vivo en mi apartamento con la terraza llena de plantas. Hortensia viene a visitarme. Laura también. César viene cada 2 semanas. Nos tomamos un café. Hablamos. A veces reímos. A veces hay silencios incómodos. Pero hay respeto. Hay honestidad. Hay límites claros. Y hay algo que se parece a un nuevo comienzo. Aprendí que el amor de madre no significa permitir todo. Que poner límites no es crueldad. Que protegerse no es egoísmo. Que las madres también tenemos derecho a dignidad, a respeto, a que nos traten bien. Y que cuando nos fallan, cuando nos traicionan, tenemos derecho a defendernos, a decir basta, a reconstruirnos. Mi historia no terminó con un final perfecto. No hay reconciliación completa. No hay perdón total. Pero hay algo mejor. Hay verdad. Hay límites sanos. Hay respeto mutuo. Y hay una versión de mí que nunca pensé que podía existir. Una Ofelia que no se deja pisotear. Que no mendiga amor. Que sabe su valor. Y que no tiene miedo de estar sola si eso significa mantener su dignidad. Si estás pasando por algo similar. Si tus hijos te han fallado. Si tu familia te ha usado. Si te sientes invisible, insignificante. Recuerda esto. Tú vales. Tu dolor importa. Tu vida importa. Y tienes derecho a protegerte. A poner límites. A decir no. No importa quién esté del otro lado. No importa si es tu hijo. Tu hija. Tu familia. Nadie tiene derecho a destruirte. Gracias por escuchar mi historia. Por quedarte hasta el final. Si te sentiste identificada, déjamelo saber en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y recuerda siempre, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para ser tú misma. Nunca es tarde para vivir con respeto. Yo soy Ofelia Méndez. Tengo 62 años. Y finalmente aprendí a amarme a mí misma tanto como amé a otros.